Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros y en medio de nosotros. Bendecimos tu nombre y oramos que tu palabra dé un buen fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos celebrando al Señor. Amén. Y les invito, hermanos, que vayamos a Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. En el versículo 1 del capítulo 1 dice, Pablo escribió esta epístola, esta carta, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A ellos es a los que les está escribiendo lo que vamos a leer en el capítulo 4, versículos del 17 al 19. Pero esta mañana yo quisiera decirles que estas palabras es para los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Toluca. Son para nosotros estas palabras. Amén. ¿La tiene ya lista? 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos que vivían en Éfeso. Y lo que les está diciendo es que no anden como los otros gentiles, porque muchos de ellos eran gentiles, no solamente judíos, pero habían alcanzado sus vidas con el evangelio, así es que están en la iglesia y a ellos le dicen, ¿saben qué? No anden como los otros gentiles. Y quisiera leerles este versículo 17 solamente en la versión de Palabra de Dios para Todos. El verso 17 dice así: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¿Cómo dice la Reina Valera? Esto pues digo y requiero en el Señor. La otra versión nos dice, es una advertencia del Señor. ¿Y qué es lo que les dice? Ya no anden como los otros gentiles. En esta versión dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. ¿Conoce usted a alguien que se sorprende de saber que es cristiano? Porque usted lo ha visto a través del tiempo y es exactamente igual que los que no tienen a Cristo. Nos puede sorprender. La sorpresa es que son cristianos. A veces decimos, ¿cómo que es cristiano? Pero vive exactamente igual que los demás. Porque cuando somos hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, que es mostrar a Cristo al mundo. La luz de Cristo se tiene que ver en nuestras vidas. Y aquí Pablo, ¿verdad?, les está diciendo a ellos, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. No vivan como que ustedes no tuvieran fe. No vivan como que no hayan creído en Cristo. No lo hagan, porque esos que no son creyentes viven de cierta manera. ¿Cómo? Se guían por pensamientos inútiles. En la Reina Valera dice vanidad de su mente, pero es lo mismo que decir pensamientos inútiles, pensamientos frívolos, que son sin valor, están vacíos. Otra versión dice irremediablemente confundidos. Esa vanidad de la mente lo ven en estas versiones como irremediablemente confundidos,
que tienen criterios sin consistencia. Viven a su manera, hacen como ellos quieren, pero sus criterios son sin consistencia. Hermanos, en estos versículos lo que nosotros encontramos es un proceso. ¿Hemos oído esa palabra? En la vida hay procesos. Bueno, aquí nosotros vemos un proceso, pero es un proceso decadente. ¿Cómo empezó? Con la vanidad de la mente. Empezó con los pensamientos inútiles. Y debo decirles algo, hermanos, todo proceso lleva su tiempo. ¿Verdad que sí? Un proceso lleva su tiempo. Los cambios no son de un día para otro, no son de esa manera. Es un proceso y es decadente y lleva tiempo. Así es que, hermanos, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque este proceso empieza con la vanidad de la mente. Así empieza el proceso, con los pensamientos inútiles o con los pensamientos frívolos. Tengamos cuidado. Ahora, en el versículo 18 que ya leímos, hermanos, encontramos 4 puntos diferentes en ese proceso decadente. Y el primero, hermanos, es un entendimiento como entenebrecido. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hace tiempo hablamos acerca del entendimiento. Vamos a recordar qué definiciones dimos. No vamos a verlas todas, solamente 2. Una de esas definiciones acerca de entendimiento, porque es importante, porque estamos hablando de que tenían un entendimiento entenebrecido. Por eso es importante. Entendimiento es buen juicio. Entendimiento es sensatez, es prudencia, es cordura. Otra definición nos decía que el entendimiento es la facultad mental que nos ayuda a comprender las cosas. Eso es el entendimiento. Entonces imagínense que esa facultad mental está llena de tinieblas, se ha oscurecido. Entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento lleno de tinieblas. Y en esa condición, hermanos, es incapaz ese entendimiento de comprender las verdades espirituales de Dios. Así es de que Pablo les está advirtiendo a los hermanos en Éfeso: no anden como aquellos en la vanidad de su mente, porque eso los lleva a tener un entendimiento entenebrecido, un entendimiento con tinieblas. Así que la facultad mental, hermanos, para comprender las cosas se pierde. ¿Por qué? Porque se ha entenebrecido. ¿Y por qué sucedió eso? Porque andaban en la vanidad de su mente, caminando en sus pensamientos propios, aunque sin consistencia, pero su propia voluntad. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, ahí está, hermanos, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el entendimiento está entenebrecido, imposible poder entender las cosas de Dios, porque se tienen que entender espiritualmente. Es decir, hermanos, hay una obscuridad espiritual, resultado de decidir andar en la vanidad de mi mente. Así es que, hermanos, seamos cuidadosos. Usted que sabe, conoce sus pensamientos, somos cada uno de nosotros responsables de decir: alto, esos pensamientos son inútiles, son frívolos, no los acepto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y los echo fuera de mi vida. ¿No le ha pasado a usted que de repente dice: es que me vino un pensamiento, pero como un dardo
agradando, hermanos. No es algo bonito. Si fuera algo agradable, seguramente Dios nos está hablando eso, nos está enviando el pensamiento, o nosotros tenemos buenos deseos. Pero cuando son pensamientos destructivos, de condenación, somos responsables de echarlos fuera, de no aceptarlos, porque los dardos llegan a nuestra mente. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no los rechace y entonces dé oportunidad de que aquí bajen al corazón. ¿Sí, hermanos? Así es de que estemos alerta. No podemos vivir en una oscuridad espiritual porque nos hemos acostumbrado a vivir con nuestros propios pensamientos. Y el Señor es tan exacto en decir, tus pensamientos, ¿qué crees? No son los míos, hijo. Tus caminos no son mis caminos. Busca mis caminos y anhela mis pensamientos. ¿Dónde encontramos la forma de pensar del Señor? ¿Dónde encontramos sus pensamientos? En su palabra. Aquí por eso es la importancia de escudriñar las Escrituras. Amén. Y no solamente escudriñarlas, sino abrir el corazón para recibirlas, porque conozco personas que conocen mucho de las Escrituras, pero viven a su manera. Aunque conocen la Escritura, no han permitido que la Escritura transforme sus vidas. Así es que, hermanos, estemos alerta. Pablo le está diciendo a la iglesia, pero el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros el día de hoy. No andes como los que no son creyentes, como aquellos que andan en la vanidad de su mente. Eso te lleva a obscuridad espiritual. Lo segundo que encontramos en este mismo versículo, hermanos, es un alejamiento de Dios. Apartados de Dios. Dice la Escritura, ajenos a la vida de Dios. Cuando nosotros decidimos, hermanos, andar en la vanidad de nuestra mente, seguramente poco a poco nos iremos apartando del Señor. Y lo más triste es, aunque vengamos a la iglesia, aunque vengamos, aunque cumplamos, pero podemos estar alejados del Señor, hermanos. Apartados de Dios es lo segundo que encontramos. Pero ¿cómo empezó todo eso, hermanos? Con la decisión de andar en la vanidad de nuestra mente, ¿sí? ¿Qué es eso de estar apartados de Dios? Sin relación con Dios. Y mire, tal vez con religión, pero no con relación. Son dos cosas tan diferentes. Han preguntado, han escuchado, ¿y tú qué religión eres? O les han preguntado a ustedes, ¿y tú qué religión eres? Muchas veces hemos contestado, ¿qué crees? Yo no tengo religión, tengo una relación con Dios. Una relación con Dios habla de intimidad, hermanos. Habla de comunión, habla de dependencia, depender de Él, no de independencia. Sí, yo le canto, le alabo, pero vivo a mi manera. Yo no tengo relación, no me someto. ¿Se acuerda que dijimos? Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro Rey. Y el Rey es el que gobierna. Así es que nosotros nos sometemos a su gobierno. Y en ese sometimiento a nuestro Dios tenemos una relación con Él. Tenemos relación íntima, tenemos comunión. Ahora, ¿por qué dice que estos hombres estaban apartados de Dios? Porque su entendimiento estaba entenebrecido a causa de ¿qué? De andar en la vanidad de su mente. Por cuanto a ellos han decidido andar en la vanidad de su mente, es que han llegado a estar alejados. Y Pablo dice, no anden como ellos. Seguramente algún hermanito andaba así, ¿verdad? Si no, no se los hubiera dicho. Pero gloria a Dios que se los dijo, que quedó escrito, que el Espíritu Santo lo dejó hasta el día de hoy para decirnos a nosotros, Marta, no vayas a andar como los que están allá en el mundo, los que andan conforme a la vanidad de su mente. ¿Qué más encontramos en este versículo? Nada más, en el versículo 18. Ignorancia. ¿Vio usted ahí la palabra? Entendimiento entenebrecido. Alejados de Dios.
Y lo tercero es ignorancia. ¿Qué es la ignorancia, hermanos? Porque debo decirles que este proceso del que hablamos en estos versículos sigue decayendo. Ahora habla de ignorancia. El proceso decadente continúa. Hay una falta de conocimiento. Esa es la ignorancia. Falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, los han querido infraccionar porque se estacionaron en un lugar prohibido? Que ustedes no sabían que era prohibido. Por eso se estacionaron. ¿A cuántos les ha pasado? Y llegan y los infraccionan. Y aunque usted diga, es que yo no sabía, pues como quiera le van a dar la infracción. Porque tal vez diga el oficial, ahora ya sabe que aquí no se puede estacionar. Y se lleva la infracción. Hermanos, ignorar las cosas no nos libra en este proceso decadente. Cuando vamos en ese proceso, llegamos al punto de tener falta de conocimiento. Por eso dice ignorancia. Y alguien, hermanos, recuerda que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es que no sabía. Yo lo ignoraba. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿qué cree, hermano? No termina el versículo ahí. Si usted lo tiene, Oseas 4:6, ahí no termina el versículo. Sigue diciendo el Señor. ¿Qué dice el Señor? Mire, cuando hablamos de que le faltó conocimiento, alguien podría decir, ay, pobrecitos, ¿por qué no les dijeron? ¿Por qué no les enseñaron? ¿Por qué no les dieron el conocimiento? Hermanos, ellos desecharon el conocimiento. No es que no hubo quien les enseñara. No es que no hubo quien les hablara. Es que ellos desecharon el conocimiento. Dice la Escritura en esa parte, por cuanto desechaste. No es porque no te enseñaron. Dice, tú desechaste, por cuanto desechaste el conocimiento. Por eso fuiste destruido, porque te faltó, porque lo desechaste. Yo te echaré del sacerdocio. Entendemos esa parte de te echaré del sacerdocio. Dios nos libre, hermanos. Y dice algo más que se me hace tan triste. Y porque olvidaste. ¿Se acuerda cuando leímos que el Señor no es injusto para olvidar? Así es que olvidar no es cuestión de memoria. Olvidar es cuestión de injusticia. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los que tenemos hijos, digamos, Señor, líbrame, que yo no me olvide de tu palabra. Que yo no me olvide de tu palabra. Porque Dios visita la maldad. Y olvidarnos de la palabra del Señor es maldad. Él visita la maldad de los padres. Hasta tercera y cuarta generación. Y podemos decir, bueno, ¿y esos niños qué culpa tienen? Es que es la responsabilidad de sus padres. Pero Dios tan misericordioso que extiende misericordia por miles. Somos responsables como padres de no olvidar la ley de nuestro Dios. Amén. Vamos a regresar al versículo 18 de aquí de Efesios, hermanos. ¿Qué es lo cuarto que encontramos? Lo primero fue un entendimiento entenebrecido. Eso lleva a estar alejados de Dios. Y eso sume en la ignorancia. Ahora, ¿qué es lo cuarto? Hermanos, dureza de su corazón. El corazón se ha endurecido, hermanos, por la dureza de su corazón. Pero se da cuenta cómo va todo unido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay y por la dureza del corazón. Cuando endurecemos el corazón, hermanos, nos alejamos de Dios.
Y podemos hablar y decir cosas de Dios. Eso es lo más peligroso. Pareciera que sí. Cuando usted trata de darle una palabra de ánimo, de consejo a alguien y le dice, sí, yo ya sé lo que dice la Biblia. Y es más, sabe más Biblia que usted, pero su corazón se ha endurecido. Su palabra, que me recuerde que yo no me puedo alejar de Dios andando en la vanidad de mi mente, porque se va a entenebrecer mi entendimiento. Voy a entrar en ignorancia. Puede ser que olvide hasta su ley. ¿Por qué? Porque he decidido andar en mi propia voluntad, al punto que se endurezca mi corazón. El corazón se ha endurecido, hermanos. ¿Y por qué? Porque ignoramos las cosas de Dios. Porque nos hemos mantenido alejados de Dios. Porque permitimos que la vanidad de nuestra mente entenebrezca nuestro entendimiento. Me acompaña a Romanos capítulo 1:21 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pregúntele usted a alguien, oye, ¿tú conoces a Dios? Lo más seguro que le va a decir, sí, claro que sí. Eso es lo que le van a responder. Pero pueden tener su corazón, ellos pueden tener su corazón endurecido por las circunstancias, por las pérdidas. Algún día hablamos de eso. Las pérdidas nos pueden endurecer el corazón si nosotros lo permitimos. Eso es importante. Si lo permitimos. Porque si en medio de la angustia y de la dificultad nos rendimos al Señor, nuestro corazón se guarda para Él. Dice en este pasaje de Romanos que el corazón es necio. Su necio corazón. ¿Cómo es el corazón? Necio. Es necio y fue entenebrecido. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué decía ese versículo? Porque se envanecieron. Se llenaron de vanidad, se envanecieron. ¿En qué, hermanos? En sus razonamientos. ¿Se acuerda de la mente? De lo que leímos primero en Efesios. En esos pensamientos inútiles, vacíos, inconsistentes. Aquí dice el pasaje de Romanos que se envanecieron en sus razonamientos y dejaron de hacer dos cosas. Así es que, hermanos, tengamos cuidado si dejamos de hacer estas dos cosas. Lo que dice la Escritura es que no le dieron gloria a Dios. Cuando dejamos de darle la gloria a Dios, hermanos, probablemente nuestros razonamientos se están envaneciendo. Y lo segundo es que no le dieron gracias. Muchos niños y jovencitos el día de hoy no dan las gracias. Piden algo, se les da y no dan las gracias. Hermanos, si dejamos de dar gracias a nuestro Dios, probablemente nos vamos a llenar de vanidad. No le damos gracias, y eso habla de ingratitud. No debemos ser ingratos. Así es que, hermanos, aprendamos a darle gloria a su nombre. ¿Cuándo? Cuando estamos en la iglesia juntos, pues eso es bueno. Qué bueno que juntos le demos gloria a nuestro Dios y le demos gracias. Pero cuando usted está en su casa, cuando nadie lo ve, o cuando está rodeado de gente que hasta busca hacerle a usted mal, usted dele gracias a Dios siempre y la gloria a nuestro Dios. Amén. Efesios 4:19. Vamos a regresar, hermanos. ¿Qué leímos en esta parte? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, el proceso degenerativo y decadente todavía no termina con la dureza del corazón, no termina ahí. Esa dureza del corazón nos lleva a algo todavía más decadente. ¿Y qué es lo que dice aquí?
Hay consecuencias, hermanos, de vivir en la vanidad de nuestra mente, de permitir que se llene nuestro entendimiento de tinieblas, de alejarnos poco a poco del Señor, de decidir ignorar las cosas de Dios, de que nuestro corazón se endurezca. Todavía hay algo más, y eso es perder la sensibilidad. La conciencia, hermanos, se cauteriza. Dice la palabra de Dios para todos: han perdido toda vergüenza. Cuando habla de que han perdido la sensibilidad, dice esta otra versión: han perdido toda vergüenza. Y la Biblia de la palabra dice: han perdido el sentido del bien. Hermanos, el día de hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¡Qué locura! Pues sí, es un proceso decadente. Lo triste y peligroso es que los hijos de Dios llamen bueno a lo que es malo. Ay, pues no pasa nada. Y que a lo que es bueno le llamen malo. Ay, no exageres, mamá, ¿por qué tanto? Ay, papá, ¿por qué tanto? Eso es lo peligroso y triste a la vez, que sea el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que hayan permitido ese proceso decadente. Hermanos, lo primero que encontramos es entonces perder la sensibilidad. Y lo segundo, hermanos, es dar rienda suelta. Es decir, entregarse. Eso es entregarse, es dar rienda suelta. ¿A qué? A la lascivia, que son los deseos sexuales desenfrenados. Dios puso en nuestras vidas un deseo sexual para gozarlo en plenitud con su pareja, con su esposo, y es algo maravilloso que lo pueda disfrutar con su esposa. Dios bendice el lecho sin mancilla, pero la lascivia no tiene nada que ver con esto. La lascivia es ese deseo sexual sin freno, desenfrenado, y a eso llega el corazón endurecido, que decidió vivir en la vanidad de su mente. A algo más se entrega: a la impureza. Toda cantidad de actos indecentes que usted se pueda imaginar. Que luego la Escritura dice: mira, hay cosas que ni de esas hablen siquiera. Ese proceso decadente llega hasta este punto. Pero ¿en dónde empezó, hermanos? En la vanidad de la mente. ¿Y dónde terminó? En actos indecentes y desenfrenados. Acompáñenme al Salmo 81 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice la Escritura: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿No oyeron la voz de Dios porque no estaban presentes, hermanos? ¿O qué sucedió? No oyó la voz. No prestaron atención. Y otra cosa, no quisieron a Dios aunque lo conocían. Le habían conocido, habían visto sus milagros, habían visto su favor para ellos, la mano de Dios inclinada en favor de ellos. Sin embargo, no oyeron su voz, no le prestaron atención. No queremos nada con Dios. ¿No dice así? No me quiso a mí. Y es Dios el que está hablando. ¿Cuál es el resultado, hermanos? De no querer oír a Dios, de alejarnos de esa comunión con nuestro Dios. El resultado es que Dios los dejó a la dureza de su propio corazón. Y los dejó también que caminaran en sus propios consejos. ¿Se acuerdan la versión aquella de pensamientos inútiles, vacíos, inconsistentes? Bueno, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, porque Dios no se aleja, Dios ahí está siempre presente. Nosotros somos los que tomamos la buena o mala decisión. Aquí el pueblo, dice la Escritura, no oyó la voz
y no quisieron al Señor. El resultado o la consecuencia de esto fue lo que dice el verso 12. Los dejé. Está bien. Los dejé a la dureza de su corazón y que caminaran en sus propios consejos. Nuevo Testamento. Vamos a regresar. Marcos 16. Capítulo 16 y versículo 14. Antes de que leamos este versículo, hermanos, debo decirles que en el principio de este capítulo 16, Jesús ya resucitó, se apareció a María Magdalena, aleluya, gloria al Señor, pero también se apareció a 2 de sus discípulos en el camino. Y tanto María Magdalena como esos 2 discípulos habían ido a avisarles a los otros discípulos que el Señor ya había resucitado y que ya le habían visto. Pero no les creyeron. No le creyeron ni a María Magdalena ni a los otros 2. Yo no sé si a María Magdalena no le creyeron por ser mujer, pero tampoco le creyeron a sus otros 2 compañeros que habían visto al maestro, habían caminado con él, habían hablado con él. Su corazón había ardido con la presencia del Señor. No les creyeron. Ahora sí, vamos a ver el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quiénes eran los 11, hermanos? Sus apóstoles. ¿Por qué 11? Ya no estaba Judas. Judas, que lo traicionó, ya había muerto. Y todavía no se elegía a alguien más. Así es de que eran 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿A los discípulos? Los que habían estado caminando con él por 3 años. Que habían estado juntos hacía unas noches atrás. A los que les había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos 11, sí, les está reprochando que en sus corazones había incredulidad. Y que había dureza en sus corazones. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cuántas veces no creemos nosotros, hermanos? Y a veces estamos viendo y parece que no. Viendo no vemos. Oiga, ¿qué es eso? O sea, sí tenemos ojos. Nos ayudamos con estos auxiliares, ¿verdad? Para ver bien, para ver clarito y no vemos. ¿Qué fue lo que le reprochó el Señor Jesús a sus discípulos, hermanos? Incredulidad y ¿qué más? Dureza de corazón. Y mi pregunta, hermanos, es, ¿acaso no les dijo el Señor Jesús que iba a resucitar? ¿No se los dijo? Mas al tercer día iba a resucitar. Sí se los dijo, sin embargo ellos no creyeron ni a María Magdalena ni a los otros 2 discípulos. Hermanos, incredulidad no es no poder creer. Muchas veces, no sé si usted ha escuchado que la gente dice, es que no puedo creerlo. La incredulidad es la falta de voluntad para creer. Es decir, no quiero creer. Ellos no quisieron creer a las palabras de aquellos que le dijeron que él ya había resucitado. Dios nos libre, hermanos, de nosotros en nuestro corazón decidir no querer creer. Porque ¿qué es la fe, hermanos? Y cuando declaramos quién es el Señor, con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón ¿qué? Se cree. Decidir no creer nos pone en un problema bastante grande, hermanos. Bastante serio. Incredulidad, falta de voluntad para creer. Hebreos 3. Adelante. Hebreos 3 y versículo 12. Mi esposo decía, hay tanta riqueza en la Escritura. Tanta riqueza. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. ¿Lo tiene, mi hermano? Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una vez más, alejarse de Dios. Aquí está mencionando el alejarse de Dios, el estar ajenos a la vida de Dios, pero ¿a causa de qué? De un corazón malo de incredulidad. El corazón puede ser maligno, puede ser incrédulo. Dice la Escritura, puede ser perverso, engañoso. Y aquí nos dice un corazón malo de incredulidad, que no haya. Si usted descubre algo, una sombra, algo ahí en su proceder, examine su corazón y diga: Señor, examina mi corazón. Saca de él aquello que me aleja de ti. Amén. ¿Qué dice el versículo 13? Aquí mismo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué también nos puede endurecer, hermanos? El pecado. Antes el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y nosotros aquí éramos esclavos del pecado. Dios en la antigüedad dio las indicaciones para que un corderito sin mancha, limpio, se sacrificara y librara de la esclavitud a todo el pueblo de Israel de Egipto. Pero el día de hoy, el Padre Eterno ha provisto un cordero que es de Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado y nos hace a nosotros libres del pecado. No permitamos el pecado, hermanos, porque el pecado nos endurece. El pecado endurece. Lo que dice este pasaje, hermanos, debemos animarnos unos a otros. Eso de exhortarse no es regañar. Ya sabíamos eso, ¿verdad? No dice aquí antes, regáñense unos a otros. No, dice exhortaos los unos a los otros. Y esa palabra significa animarse. Lo veo decaído, lo animo. ¿Qué? Le digo, échale ganas. No, le digo la palabra del Señor. Esfuérzate, sé valiente. Dios está contigo. Estás pasando por las aguas, pero no te vas a negar. Declarar la palabra del Señor para animar nuestros corazones. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos endurezcamos. Una vez más, dice, para que no se endurezca ninguno de ustedes. ¿Qué es lo que se endurece, hermanos? El corazón. En muchas ocasiones vamos a encontrar incredulidad y dureza de corazón. Mi pregunta, hermanos, ¿será importante que guardemos nuestro corazón? Y no hemos leído ese versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y si está endurecido, ¿qué va a manar, hermanos? ¿Qué va a salir de un corazón endurecido? Vamos a regresar a Proverbios. Ya casi terminamos, hermanos. Proverbios 28:14. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí habla de dos hombres. El que confía en Dios, ¿cuándo? Siempre. Y el otro, que seguramente no confía en Dios y entonces endurece su corazón. Ese que endurece su corazón, dice la Escritura, caerá en el mal. Regrese nuevamente a Romanos, hermano. Capítulo 2 y versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Yo no sé si alguien aquí el Señor le ha llamado a ser juez. ¿No? Porque a mí tampoco me ha llamado a ser juez. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué fácil juzgar a otros, hermanos. Y dice la Escritura, ten cuidado porque te juzgas a ti mismo.
porque tú estás haciendo exactamente lo mismo. Verso 5. Pero por tu dureza, le sigue hablando, ¿verdad? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso suena bien fuerte, hermanos. Eso suena fuerte, pero ¿por qué es? Por la dureza y el corazón no arrepentido. Seguramente hay dureza en el corazón también, y es un corazón que no se arrepiente. Verso 6. El cual pagará, ¿quién? Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es el que da el pago, hermanos. Por eso Él dice, mía es la venganza. Yo daré el pago a cada uno conforme a sus obras. Y tú no estés juzgando. La dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido está atesorando algo contra ti mismo. Así es que, hermanos, tengamos cuidado. Y para terminar, volvamos a Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Podríamos pensar, Dios los estaba provocando? No, el pueblo estaba provocando a Dios. Era el pueblo. Ese es el día de la provocación, donde el pueblo está provocando a Dios. Y lo que está diciendo en estos pasajes, que si usted se da cuenta, quiere anotarlo, los que están tomando nota, hace referencia al Salmo 95. Estas palabras que está hablando aquí el escritor a los hebreos son referencia al Salmo 95, del versículo 7 en adelante. Está diciendo este escritor, si oyes su voz. Hermanos, qué maravilla poder oír la voz de Dios. No sé cuántos de ustedes la han oído audiblemente. Hay quienes la han oído adentro de su ser, pero hay otros que cada vez que abrimos la palabra oímos su voz. Si oyes su voz, nadie de los que estamos aquí podríamos decir, yo nunca he oído la voz de Dios, porque cada vez que usted abre su palabra, es la palabra de Dios hablándole a usted, a su corazón. Si oyes su voz, ten cuidado, no endurezcas tu corazón, porque hay cosas que Dios nos dice y no nos gustan. Deja la gritería, pero es que a mí me gusta gritar. No nos gustan muchas cosas que Dios nos da como indicación para seguir avanzando en su reino. Bueno, pues cuando escuchemos su voz, hermanos, cuidado, no endurezcamos nuestro corazón. Lo que nos dice la Escritura es, oye y obedece, pero obedece con alegría, obedece con gozo. Si no puedes, di, Señor, tú eres mi ayudador. Me es difícil, pero decido caminar en tus caminos. Ayúdame porque me es complicado. Obedece con alegría. Así es que, hermanos, no permitamos que nuestro corazón se endurezca bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. No permita que su corazón se endurezca bajo ninguna circunstancia. Que nada, no haya ninguna causa que sea pretexto para que nuestro corazón se endurezca. Pidamos al Señor que nos libre, que nuestro corazón pierda sensibilidad. La sensibilidad para escucharlo a Él, para percibirlo a Él. Que Dios nos libre de andar en la vanidad de nuestra mente, hermanos. Y que nosotros mantengamos con Él
una comunión constante. La relación íntima con Dios es todos los días. Amén. Para que el Señor nos libre de un corazón endurecido y de un entendimiento lleno de tinieblas. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, oramos que tu palabra quede sellada en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de vivir como los que no te conocen, en la vanidad de la mente, Señor. Líbranos, mi Dios, de que nuestro entendimiento se llene de tinieblas y que esto nos aleje de ti, Señor. Líbranos, te lo pedimos. Señor, líbranos de la ignorancia. Anhelamos conocer tu palabra, conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Deseamos que tu palabra sea vida en nosotros, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, oramos que nos libres de ese corazón endurecido. Te damos las gracias porque tú transformaste nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Gracias, Señor. Deseamos mantener nuestro corazón limpio, tierno y sensible delante de tu presencia. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos en comunión contigo cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan una semana preciosa y que esta palabra los incomode toda la semana. Amén. Que nos incomode. Que no nos deje estar cómodos con nuestra forma de vivir. Que nos lleve a buscar sus pensamientos, sus caminos y analizar nuestro corazón. Amén. Que sea una semana bendecida en el nombre de Jesús, hermanos. Amén.